venciste la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno victorioso Es muy importante creer en Dios, ¿no es cierto? Pero creer en Dios sin confiar en Dios es completamente inútil. Miren, al creer, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Por lo menos, al creer, sabemos que Dios existe. Al creer, sabemos que Cristo vino para dar su vida y salvarnos. Y que murió en la cruz, que resucitó y que ascendió al cielo. Todo eso lo creemos, ¿no es cierto? Pero pasan cosas. Vamos a leer, por favor, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo es un desafío tremendo. Miren, algunos se conforman con creer en Dios. Suponen que al creer y al temblar ante el Señor hacen lo suficiente. Es decir, tiemblan, creen, entonces hicieron lo que tenían que hacer y eso es suficiente. Pero al creer, al solo creer, logran ponerse al mismo nivel de los demonios. Porque los demonios también creen y tiemblan ante Dios. Miren, una vez Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Y entonces iba entrando Jesús y salieron al encuentro de nuestro Señor dos endemoniados feroces. Eran muy violentos, tan violentos que en ese camino la gente no podía pasar. Porque eran violentos, salían de los sepulcros, atacaban, eran unas fieras ese par de endemoniados. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 8, versículo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Miren, ojo, los demonios reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Punto 1. Punto 2. Le dijeron Hijo de Dios. Por eso es un error, fíjense, tratar a un incrédulo como si fuera un demonio. Y decirle al incrédulo: ah, no, es que usted es un demonio. Error. Porque es que el incrédulo posee una mente reprobada, posee de alguna manera una disonancia cognitiva, ¿sí? Está negando la realidad. En cambio, los demonios reconocen a Dios aunque se muestren altivos, aunque se muestren soberbios ante el Señor. Y fíjense que los demonios le preguntaron al Señor: ¿qué tienes con nosotros? ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Viniste para atormentarnos antes de tiempo? Entonces fíjense que los demonios, además de reconocerlo, tenían información. Ellos sabían que el tiempo aún no había llegado. Por eso los demonios decidieron preguntarle si había ido a atormentarlos. Y la frase clave es antes de tiempo. Los demonios se sabían ya derrotados, se sabían condenados.
se sabían perdedores y sabían que aquel que estaba ahí fue quien los derrotó. Ellos son los vencidos y Cristo es el vencedor, el victorioso. Un paréntesis aquí importante, quiere decir que los que estamos en Cristo somos también vencedores. Nosotros humillamos al demonio cuando confiamos, cuando depositamos nuestra fe en lo único real, Jesucristo. Pues bien, los demonios sabían y entonces le dicen, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? No era el momento de pagar la condena. Todavía no les había llegado el tiempo de pagar la condena. Pero el asunto de los endemoniados no paró ahí. En la zona había un hato de cerdos que estaba paciendo. ¿Sí? O sea, se podía ver desde donde estaban los endemoniados frente a Jesús, se podía ver el hato de cerdos. Y entonces pasó algo esclarecedor con los demonios al ver que era inminente que Cristo los sacaría de esos dos hombres poseídos. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 8, versículos 31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí hay varias cosas sobre este asunto de creer. Entonces sabemos que los demonios reconocieron a nuestro Señor Jesucristo y le reconocieron su estatus, hijo de Dios, ¿no? Pero entonces, ahí además le hacen un ruego. O sea, los demonios le ruegan algo al Hijo de Dios. Así como pasa con la gente que cree. Hemos visto gente que cree y ruega, y ruega, y ruega, y sigue rogando, y va a terminar de rogar, y nunca finalizan sus ruegos. ¿Sí? Esas personas no parecen hijos de Dios, parecen miembros de un sindicato, porque cada que se sientan a orar, solo presentan pliegos de peticiones. Y entonces esas personas que ruegan y ruegan porque creen, pasan de repente ante los ojos de nosotros como personas muy piadosas, pero solo llegan al nivel de creer. Los demonios creen tanto que le pidieron permiso a Jesús. Yo no le pido permiso a alguien en quien no creo, o que no existe, o que no respeto. Yo le pido permiso a alguien que tiene la autoridad para otorgarme ese permiso. Y fíjense que ellos, los demonios, le piden permiso para ir y tomar posesión del hato de cerdos. ¿Sí? Es decir, fíjense que los demonios no hicieron lo que se les dio la gana. Los demonios le pidieron permiso a Jesús para hacer lo que creyeron mejor y ganar un premio de consolación. Ir, tomar un hato de cerdos e ir y lanzarse por un despeñadero y matarse. Eso creyeron que era lo mejor. Porque los demonios pudieron, si no fuera el Señor Jesucristo, y si no acataran, ellos pudieron ir y sencillamente tomar el hato de cerdos y ya. ¿Quién se los iba a impedir? Pero había alguien que tenía que dar la autorización. Y ese alguien es la autoridad. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. No se lanzaron a tomar, a posesionarse del hato de cerdos, porque estaban ante Dios mismo. Por eso le pidieron permiso al Señor. Y luego fíjense que
una vez ellos le hacen la petición, le hacen el ruego, ¿sí? Jesús le respondió con un monosílabo: id. O sea, nuestro Señor Jesucristo no se desgajó en prosa. Nuestro Señor Jesucristo no les predicó, no les dio un discurso, no quiso atraerlos hacia Él, nada, no quiso decirles: oigan muchachos, miren, ustedes que se rebelaron ante Dios y con Lucifer y todo, vengan, recapaciten. No, el Señor simplemente les dijo: id. Eso pasa a los que simplemente creen. El Señor responde así. Solo le dice: vayan. Una palabra, un monosílabo. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento reclamó la vida de esos dos pobres endemoniados. Y los demonios se sometieron a Jesús por ser el Hijo de Dios. Y luego tomaron el hato y se lanzaron por un despeñadero. Fíjense que hasta ahí llega el asunto de creer. Puede haber, en creer puede haber hasta obediencia, pero no es suficiente. Al que cree, Jesús le da un monosílabo, como se lo dio a esos demonios. Y esos demonios solo creen y tiemblan. Así como el que cree y tiembla. Y entonces pasa algo muy importante. Decirles más, que Jesús les hubiera predicado, que Jesús hubiera proferido un maravilloso discurso, unas palabras espectaculares, eso hubiese sido contradecirse. Y así pasa con los que creen. Jesús no se contradice. Darles más palabra, más doctrina, es una contradicción. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 7 versículo 6. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Al que solo cree, Dios puede escuchar sus ruegos. Pero la respuesta puede ser escueta, cortante y a ras. Únicamente de repente le da lo suficiente. Porque Dios no va a dar lo santo a los perros. No va a echar las perlas a los cerdos para que las pisoteen. Es que quien solo cree se puede volver y despedazarnos. Y eso nos ha pasado. Cuando uno va y lleva la palabra de Dios y quiere lo mejor para una persona, pero esa persona solo cree en Dios, finalmente termina devolviéndose y trata de despedazarnos. Por eso, hoy es necesario que nos hagamos 3 preguntas. ¿Confiamos realmente en el Señor? ¿Sabemos que Él está con nosotros y es nuestro socorro? Y la tercera, ¿estamos convencidos de depositar nuestra vida en manos de nuestro Señor Jesucristo? 3 preguntas sencillas que hoy vamos a aclarar. Lo primero, ¿qué significa confiar? Vámonos al diccionario. La Real Academia Española dice que confiar es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. ¿Sí? Y hay una definición dentro de los varios conceptos, hay una definición que es interesante y perfectamente oportuna. Esperar con firmeza y seguridad. Preguntas. ¿Ponemos nuestra vida al cuidado del Señor? ¿Ponemos lo que Dios nos ha dado en las manos de Él? O sea, depositamos
aquello que estamos siendo administradores, lo depositamos en las manos de Dios, en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, en la decisión de Dios. ¿Esperamos con firmeza y seguridad su ayuda, su apoyo? ¿O por el contrario decimos, no, yo me encargo de esto, Señor, yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo me encargo, tú dedícate a otros asuntos? ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestra propia fuerza? ¿Tenemos esperanza de que todo saldrá bien al estar en Cristo? ¿Confiamos en las promesas de Dios o confiamos en nosotros y en otros hombres? Esas son preguntas que tenemos que responder a la luz de lo que significa confiar. Vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Depositar la confianza en un hombre y no en Dios es de maldición. Y la prueba es simple. La traición, cuando nos traicionan, es una maldición. Y la maldición es consecuencia de una situación, y es haber confiado en un hombre. Además, porque al confiar en el hombre, lo servimos a él y no a nuestro Dios. Y entonces, cuando servimos a otra persona en lugar de servir a Dios, el corazón se aparta de nuestro Señor. Entonces, al servir a un hombre y no a Dios, nos secamos. ¿Sí? Dice la palabra que será como retama. La retama es un árbol que se utiliza, cuya madera se utiliza para hacer leña. Entonces, si un árbol solo es utilizado para hacer leña, ¿qué significa? Que solo sirve para ser consumido, para ser quemado. No da frutos, no sirve para nada, o sea, simplemente para quemar. Esa es la retama. Y así nos pasa cuando confiamos en los hombres y no en Dios. Y lo peor es que dice la palabra que no veremos cuando venga algo bueno, ¿sí? Sino que seremos siempre amargos. Seremos siempre las aves de mal agüero. Estoy hablando de la gente que llega a dañar todo lo bueno, que uno está celebrando y preciso llega con un mal comentario, con una mala frase, con unas malas palabras, con una energía fastidiosa, aburridora, amarga. Esa persona tiene la maldición de haber confiado en los hombres y no en Dios. Lo peor es que una persona que ha confiado en los hombres y no en Dios tendrá sed, ¿sí? Sentirá siempre la necesidad de algo, porque será defraudada con toda seguridad y abandonada con toda seguridad. Es muy importante entonces poner nuestra vida en las manos de Dios. Es cuestión de confianza, de fe, esperar en Él. Pero vámonos a la vida. Fíjense que nosotros no confiamos en alguien así porque sí. Nosotros no conocemos a alguien, mucho gusto, voy a confiar en ti. Y te voy a abrir mi corazón, y te voy a abrir mis cuentas bancarias, y te voy a poner mi casa a tu nombre. Eso no pasa, ¿no? Nosotros, para confiar, necesitamos que pase un buen tiempo. Y cuando esa persona muestra buena voluntad
y vemos que es sincera, que es honrada, ¿sí? Que es honesta, eso la hace digna de confianza. Es muy difícil, diría yo imposible, confiar en alguien a quien no conocemos. ¿Qué es confiar en Dios? Recuerden la frase anterior. Es imposible confiar en quien no conocemos. Entonces, confiar en Dios es descansar en Dios. Es recibir y aceptar su voluntad, sus propósitos en nuestra vida. Es saber que solo Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y de la estabilidad y del equilibrio del universo. De todo lo que existe, Él tiene el control. Confiar es el punto más alto de un recorrido que ciertamente comienza con creer. Es decir, nadie puede confiar en Dios sin antes creer. Lo que pasa es que el que se queda en creer se queda en el mismo nivel de los demonios. Creer y confiar juntos, ¿sí? Unidos en llave, eso se resume en una palabra: fe. Entonces, para confiar necesitamos conocer a Dios. ¿Y entonces cómo le hago? Hay que conocer lo que piensa Dios, lo que va a hacer Dios, lo que hizo Dios y lo que ha dicho que hará Dios. Y eso solo se logra con su palabra. Para conocer a Dios solo se necesita, y es fundamental, y es la única vía, el único mecanismo, la única herramienta para conocer a Dios es su palabra, la Biblia, ni más ni menos. Ese es el único alimento, además, para aumentar la confianza en Dios. Dios, además, es digno de nuestra total y absoluta confianza. No merece nada menos. Cuando no es digno de nuestra total y absoluta confianza, cuando no le entregamos nuestra total y absoluta confianza, estamos despreciando a nuestro Dios y estamos creándonos simplemente en aquello de creer en Dios. Vamos a leer Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es digno de confianza. Además de todo, porque Él no miente. Es digno porque Él no falla en el cumplimiento de sus promesas. Y entonces yo les pregunto, ok, ¿Dios cumple las promesas? ¿Cuáles son las promesas de Dios? Las que están en la Biblia. Por eso hay que leer la Biblia, para conocer lo que piensa, para conocer lo que siente, para conocer lo que espera de nosotros, para conocer la voluntad y para conocer lo que Él nos ha prometido en la vida. Y entonces, al conocer a Dios a través de la Biblia, pues nos damos cuenta de una realidad: que Dios es digno de nuestra total y absoluta confianza. Conocer a Dios lleva a una realidad imposible de evitar. Es una realidad inevitable. Conocer a Dios es confiar absoluta y totalmente en Él. Vamos a leer, por favor, Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente
echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando conocemos a Dios, cuando confiamos en Él, ocurren cosas maravillosas. Y dice la palabra, en primer lugar, es bendecido quien confía en el Señor. Ya vimos que quien confía en los hombres o en sí mismo tiene maldición. Pero quien confía en el Señor tiene bendición, es bendecido. Y es bendecido porque no van a importar las adversidades del mundo. Siempre tendrá suplidas sus necesidades. Así como pasa con el árbol que está plantado junto a las aguas. Siempre recibe agua, siempre es regado, ¿no? No importa si hay sequía, si hay invierno, si el cauce está lleno de piedras, no importa. El árbol siempre es regado porque está plantado junto a las aguas. Es que genial, además, que la bendición por confiar en Dios, lo primero que hace es generar un cambio completo de vida. Fíjense que dice la palabra que pese a las angustias, pese al calor, siempre vamos a estar floreciendo. ¿Sí? Y pese a las adversidades, pese a las dificultades, pese a las aflicciones, no dejaremos de dar fruto. Pasamos de la vida en el mundo a la vida en Dios, a la vida por Dios, a la vida para Dios. Y esa es la vida espiritual. Entonces fíjense que hay un cambio. Por ejemplo, pasamos de la economía del mundo a la economía de Dios. Pasamos a ver las cosas desde el mundo, pasamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pasamos de ver la cochambre, la destrucción, la miseria, la ruina del mundo, a ver la maravilla, lo enorme, lo poderoso, lo hermoso, lo victorioso que es el vivir y ver y sentir la vida en Dios. Esa es la vida espiritual. Y ese es el cambio que produce la bendición de confiar en Dios. Y finalmente, y los que no confían, pero sí creen, ¿qué? Miren, uno oye a mucha gente hablando de Dios, ¿no? Y entonces dicen, si Dios quiere, y uno dice, ¡ay! Es piadoso. Gente que dice a toda hora, ¡ay! Dios lo bendiga. Y uno le dice, oiga, le deseo que Dios la bendiga. Y la gente dice, amén, ¿no? Eso uno lo oye todos los días más. Y vemos a miles de personas en las redes sociales diciendo, yo soy cristiano, o yo soy cristiana. Pero por ejemplo, son tan cristianos que ponen la palabra Dios en minúsculas. Uy. O dicen ser cristianos, pero de últimos, ¿no? Primero son hinchas de X o Y equipo. Y después son cristianos y creen en Dios. ¿Sí? Dicen ser cristianos, pero primero son fanáticos y se dicen fans. Fans es ser fanático de un cantante o de un actor o de una actriz favoritos. O peor aún, si es que se puede decir peor, pero peor aún, primero son fanáticos, son seguidores, son hinchas del político al que ellos siguen, y después de ese político o de ese presidente, entonces sí son cristianos. Entonces estos son de los que creen, pero por lo que muestran
evidentemente no confían en Dios. A ellos Dios les hace una advertencia que es tremenda. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El que simplemente cree, el que no llega a depositar su confianza en Dios, que no lo cree digno de toda su confianza, ese es el que dice, Señor, Señor. Y ese es igual a los demonios. No tiene entrada al reino de los cielos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios, el que confía en Dios, ese tiene entrada al reino de los cielos. Entonces no es solo hablar de Dios, no es solo usar palabras o frases cristianas, es un asunto de confianza en Dios, de conjugar, creer en Dios y confiar en Dios con todo el corazón. Creer no es suficiente, hay que confiar. Hay que pedirle al Señor que nos bendiga y nos dote con mucha más fe de la que tenemos, con mucha más confianza en momentos fáciles y en momentos difíciles, que nos dé la confianza en Él. De lo contrario, cuando lleguemos al tribunal, de repente Cristo nos dirá, nunca te conocí. Y ninguno de nosotros quiere que Jesús nos diga eso. Queremos que Él nos diga, lo conocí. Queremos que Él nos diga, te conozco, eres de los míos. Bien puedes seguir al reino de los cielos.